zonas de acción prioritaria, sin en las escuelas medias del sur. Era el programa de zonas de acción prioritaria del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde trabajaba Lisandro. Y yo llegué a ese programa haciendo un registro de cámara de lo que sucedía dentro del aula con ese programa. Y para una investigación. Y bueno, me fui cruzando en distintos espacios luego, con varias personas del programa, y con Lisandro me reencontré organizando también una capacitación docente sobre el lenguaje audiovisual en el marco del programa Jóvenes y Memoria, donde trabajé también en otro momento. Siempre nos fuimos encontrando, digamos, en trabajos pedagógicos, en el ámbito de la educación, pero también en programas que es eso, medio como en los márgenes del institucional. Son programas institucionales, pero que tienen dinámicas que rompen un poco con lo estricto de la institución escuela, de la dinámica de la institución escuela. Bueno, y así en esos vínculos laborales que veníamos construyendo hace años, Lisandro me contó que querían hacer este proyecto, que querían poder intentar dar cuenta con un registro del rol de la escuela en relación a conflictos como el del indoamericano, y en este caso tomar justamente el indoamericano en la escuela Mujica Lainez, y que les gustaría que yo fuera quien ocupara el rol de docente para hacer ese registro. Así llegó a mí el proyecto, y yo dije, bueno, qué interesante, y me puse a planificar. Así empezó, digamos. Después fue... Perdón, Flor, hago un pequeño hincapié en algo, como la mayoría no son de la ciudad de Buenos Aires, y es un dato no menor que está bueno también indicárselo, que acá Florial lo cuenta. La escuela queda en Lugano, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, en Lugano, una de las zonas más desiguales, digamos, de la ciudad, de tantas zonas desiguales que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina. Bueno, una zona profundamente desigual, que es el barrio de Lugano, y el conflicto que ahí cuenta Florian, y que está muy desarrollado, digamos, en la película, pero está bueno también poder enmarcarlo, es un conflicto que existió sobre un parque enorme, que es el Indoamericano, que tuvo una toma muy importante, ya por el año, no me acuerdo, Florian, si fue 2013, 2014, ¿no? Fue la toma más o menos. No recuerdo bien el año, pero fueron por esos años. Me parece que fue en el 2010. Sí, si quizás no un poquito antes ahí. Sí, cuando te lo estaba diciendo, bueno, en los años 2010, digo, obviamente anterior a la película, fue un conflicto muy, muy fuerte por esa toma de ese parque, pero a la vez también lo que instaló, y que fue lo más preocupante, o por lo menos creo que sigue siendo lo más preocupante, que es un conflicto entre vecinos, ¿sí? Entre vecinos y vecinas estalló un conflicto muy fuerte entre los que son los vecinos que aparece, digamos, algo en la película, ¿no? Los docentes de los pabellones, los que viven, digamos, en los edificios, digamos, ¿sí? Y los que viven en zonas más precarias, de barrios, digamos, más precarios que existen alrededor de la escuela, y ahí entonces también ese conflicto que se había dado en el Parque Indoamericano también era un conflicto que aparecía dentro de la escuela y aparecía dentro del aula, digamos, ¿no? O sea, este es el marco en el cual se filma esta experiencia. También está bueno decirlo, en una escuela con un director que se llamaba Carlos Mirés, que ha dejado de ser director porque se ha jubilado, que tenía un trabajo ininterrumpido de más de 20 años en esta escuela como director, digamos, ¿no? Este es el marco en el cual entra a trabajar Florian, y se da, y el marco en el cual sucede la película. Gracias por la aclaración, porque es muy pertinente. Sí, Lugano es un barrio, además que, bueno, el huevo y la gallina, ¿no? Desde antes del indoamericano ya era un barrio muy fragmentado. Es como un barrio que tiene muchos barrios adentro. Es un barrio catastral, pero que tiene muchos barrios adentro en cuanto a muchas pequeñas comunidades con diferentes dinámicas funcionales, sociales, cada sector,
y con bastante enfrentamiento. Y eso se agudizó mucho y quedó muy sobre relieve en el himno americano. Como decía Ale, centralmente en esa escuela queda enfrente de una villa y al lado de unos edificios monobloc, como de estas viviendas de origen, como de estas viviendas sociales, ¿no? Son muy grandes y con esta arquitectura de torre con espacio común, con parrillas comunes, como ese tipo de construcción y de dinámica. Y después Lugano tiene también el Casco Viejo, que es como el barrio más pudiente, ¿no? Es como más el sector de comerciantes, de trabajadores, tiene esa otra composición también. Pero en la cartografía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una unidad. Ahora, la realidad de las personas no es una unidad. Entonces, por eso es que, por ejemplo, yo elegí empezar con la actividad de señalizar en un mapa que hicieran ellos dónde vivían sus compañeros, ¿no? Como para empezar a acercarnos a ese tema. Y además porque más allá de Lugano y más allá de esta escuela, algo que identifico es que muchas veces no saben entre compañeros y compañeras y compañeros dónde vive quien está al lado, ¿no? Es como una forma de acercarse también y de descubrirse entre ellos un montón de cosas. Bueno, volviendo a la pregunta que estaba respondiendo inicialmente, así fue que me lo plantearon y yo me puse a planificar, pero también hubo todo un trabajo de gestión de Lisandro y de Diego con la escuela y con la docente del curso, titular de las horas que iba a tomar yo, para que se pudiera desarrollar, digamos, este proyecto. Y esto que mencionaba Ale, que Carlos Mirés es un directivo que llevaba muchos años en la escuela y también que fue parte de un proyecto de nuevas escuelas que surgió de la mano de Norma Colombato, que es otra directora, que no sé si la escucharon nombrar, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, que ha hecho... Sí, claro, Zamoré, ahí estaba leyendo un comentario, perdón. Bueno, de Zamoré había personas que participaban de la clase y mucha gente en la escuela. A ver, lo leí muy rápido el comentario. Claro. Y hay otro comentario que dice que hay muchos conflictos con barrios aledaños a la escuela. Claro, no es una potestad exclusiva de Lugano, y ni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cuanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo creo que en Lugano hay algo muy marcado de estas dimensiones, ¿no? O sea, como, no sé si hay otros barrios con tanta fragmentación tan clara y tan marcada. No lo sé, no digo que no los haya para nada, pero no conozco tanta fragmentación así. Sí, por ahí en provincia de Buenos Aires, en zona norte, hay abismo, como hay sectores donde es las dos caras del capitalismo en un mismo... La Cava, por ejemplo. ¿No? La Cava, por ejemplo. La Cava, por ejemplo. Claro, la Cava, por ejemplo. La Rana. Hay varios, bueno, en el partido de San Martín también, noroeste, convive todo el tiempo. Una villa con un barrio de trabajadores, de un lado de la vía, sectores más pudientes, del otro lado de la vía, sectores más trabajadores de pocos recursos, y todo eso salpicado por villas, y está muy fragmentado cuáles son los ámbitos que transitan unos y cuáles son los ámbitos que transitan otros. Por eso cuando en la escuela se
se juntan todas estas realidades, a veces es muy complejo catalizarlo. Cuando yo entré a la escuela, al aula, por ejemplo, en ese grupo, me resultó algo muy gráfico, como del lado izquierdo la gente no tomaba la palabra, al revés, como del lado derecho la gente no tomaba la palabra, mirando hacia el curso y de espaldas al pizarrón. Del lado derecho la gente no tomaba la palabra y del lado izquierdo se tomaba la palabra con frecuencia y facilidad, ¿no? Y después de la actividad de marcar las casas y los barrios y demás, me pude dar cuenta de que el sector que no tomaba la palabra era principalmente el sector que vivía en Sildañez, en la villa que está cruzando la autopista que está lindante a la escuela, y el sector que tomaba la palabra era el sector que vivía en los edificios, mayormente. Entonces, bueno, también poder trabajar un poco, como son más datos, ¿no? Para poder trabajar, no tengo solo el dato de que hay un sector más callado, sino que tengo un montón de datos para poder trabajar respecto de la palabra, del uso de la palabra, del tiempo, de las relaciones entre ellos, que por ahí no se vinculan entre sí, pero ya está marcada la relación entre ellos por esta cuestión socioeconómica, geográfica, histórica, y bueno, y el indoamericano, el conflicto en el parque indoamericano, que es uno de los parques más grandes de la ciudad, de los espacios verdes más grandes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, profundizó mucho los odios de clase, digamos, ¿no? En el barrio, porque, bueno, ha habido persecuciones por parte de los mismos vecinos y un fogoneo mediático muy violento, ¿no? De la construcción de los discursos también. Bueno, no sé si no, está buenísimo lo que estás contando, porque le da marco, digamos, un poquito a la película, y aparte, sobre todo como hoy tenemos, digamos, un encuentro con gente que no es de la ciudad de Buenos Aires, que son de Cañuelas, de Rodríguez, me parece que está bueno también dar el marco, digamos, de la película. Igual mucha gente que conoce, porque también leía alguien que vivió en Saavedra y que hablaba del barrio Mitre, que también es muy fragmentado. Obvio, digo, uno lo pensaba recién en base a lo que decía Florial, también hay algo que es recurrente, que se repite, digamos, ¿no? Que primero son estos conflictos entre vecinos. Hoy tenemos también, la pandemia también nos ha traído la desconfianza hacia el otro, ¿no? Y la mirada hacia el otro, digo, ¿no? Esto está sucediendo en cualquier barrio de la Argentina, en cualquier provincia, en cualquier lugar, que no solo tiene que ver con las diferencias de clases, sino también tiene que ver, ¿no? con la amenaza de los otros. La pandemia también nos ha traído la idea de la amenaza de los otros, digamos, ¿no? Cuando volvamos a la escuela veremos también qué sucede con todo esto, digamos, ¿no? Porque estamos viviendo unos tiempos turbulentos y es recurrente esto de mirar al otro, no armar comunidades, sino todo lo contrario, digamos, ¿no? Mirar al otro como amenaza. Pero dicho esto, me parece que también está bueno poder pensar, Florian, y que aparece ahí mucho en las preguntas de los compañeros y las compañeras que han visto la película, es cómo les contaste vos a los alumnos esta idea que tenían de hacer una película. Sobre todo, en un aula que a mí me gusta decir siempre, me gusta adjetivarla en un aula estallada, que es lo que es como marca el inicio de la película, digamos, ¿no? En este arco que hace la película desde un inicio, que hay un aula que está estallada, con una docente que está intentando decir algo, que está intentando contar algo, que está intentando legitimar su rol de autoridad, que quiere hacerse cargo, pero que es un aula que está claramente estallada y que está muy bien mostrada en las imágenes, ¿no? Digamos, y que ahí nos atrapa a aquellos que vamos al cine y decimos, bueno, ¿qué va a hacer esta docente con esto? Digamos, o sea, ¿cuál va a ser el final? Que esperemos que no sea trágico, de esta docente con esta aula estallada. Así que nos gustaría que nos puedas contar un poquito el detrás de escena, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo te plantaste vos? ¿Cómo te plantaste y cómo planteaste la idea también de hacer una película? Y sin llegar al final, ¿qué pasó en esos inicios? Me interesa más saber qué pasó en esos inicios, en esos primeros días de rodaje, si también podés comentar algo acerca de ello.
Flor, estás muteada. Flor, volvemos. Sí, Ahí gracias, está. estoy muteada. Gracias. Ahora ya no. Yo, cuando... ¿cómo es? Perdón, me perdí. Cuando ingresé a la escuela, no, les decía esto, ya está, ya me acordé, que en el programa Zona de Acción Prioritaria, Cine en las Escuelas Medias del Sur, las Escuelas Medias del Sur es en gran parte Lugano, que es donde yo les contaba que me conocí con las personas que trabajan en ese programa, entre ellas Lisandro, y haciendo un registro para una investigación. Entonces también tenía mucha información, si bien no soy del barrio, tenía mucha información sobre la dinámica del barrio. Entonces, un poco ingresé bastante advertida de aquello con lo que me podía llegar a encontrar. No es que a mí me sorprendió lo que me encontré en el aula, no me sorprendió ni el aula estallada, ni la división de vínculos dentro del aula, ni la falta de espacio de palabra, ni la segregación entre ellos. Nada de eso me sorprendió. Fui a trabajar eso. Me parece que cuando uno va preparado para la circunstancia que le toca vivir, en general tiene más herramientas para transitarla que cuando a uno le sorprende esa circunstancia, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, entonces también creo que es clave por el deseo y la confianza, ¿no? O sea, yo todo el tiempo tuve deseo de poder trabajar con ese grupo de personas y que podamos lograr algo. Tenía mi planificación muy obsesivamente escrita, porque yo siempre planifico y escribo, aunque no vaya a hacerlo con otros, aunque sea solo para mí, porque me ordena, y siempre escribo la planificación para romperla. O sea, yo ya sé que la estoy escribiendo para romperla, no para ajustarme al pie de la letra, porque sé que cuando planifico, por mucha información que tenga, esa información es abstracta, porque la información que me falta es ese 30% de conocer a las personas, como esos sujetos que son ese grupo, y cuáles son los emergentes, y por dónde van, como uno puede anticipar un poco, pero no puede adivinarlo todo. Entonces, ese termómetro es el que me guía a romper la planificación, y la planificación es lo que me guía a cuáles son los modos de romperla, ¿no? Cuáles son los caminos a seguir para no alejarme de los objetivos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, eso por un lado, y el deseo y la confianza. Y para eso también, en sintonía con lo primero, saberme una persona privilegiada para el contexto, ¿no? O sea, no puedo, me parece a mí que también es información importante, un poco de la interseccionalidad de opresiones y privilegios que entran en juego en el vínculo entre docentes y estudiantes cuando trabajamos con sectores que no son el propio. Porque si no, no nos podemos entender, ¿no es cierto? Como si yo leo desde mis categorías todo lo que sucede, es muy complejo que pueda comprender, porque lo que le sucede al otro le sucede desde sus propias categorías. Entonces necesito hacer un pequeño corrimiento de mí para poder trabajar con un sector que vive en el cotidiano con otras categorías, porque vive con otra realidad, con otra coyuntura, con otro contexto, dentro del contexto macro que es, bueno, el mundo, la Argentina, la ciudad autónoma de Buenos Aires, ble. Entonces, todas las agresiones que por ahí algunas se ven, que recibí al principio del encuentro entre los estudiantes y yo,
no las vivo como una violencia, y eso no significa que no me genere un montón de emociones, y que no sea agotador, y que no sea frustrante. Sí, todo eso pasa, pero bueno, lo racionalizo un poco y entiendo que no me están agrediendo a mí por quién soy yo, y que me están violentando, porque entiendo que la relación, para que haya violencia, tiene que haber un ejercicio del poder, y que la relación de poder dentro del aula la tengo yo, y que la relación de poder en relación a la clase socioeconómica la tengo yo. Entonces, eso me insta a hacerme responsable de ese rol, de esos lugares de poder, de esos privilegios, para establecer el vínculo también. Y por otro lado, bueno, ¿por qué digo esto? Porque entiendo que si yo soy la corporalidad de eso también, ¿no? De ese lugar de poder, de esas opresiones, de esa diferencia de clase, en un barrio donde además hay una fragmentación y unos odios de clase como fractura expuesta todo el tiempo en el cotidiano, entiendo que tengo que pasar una prueba, ¿no? O sea, como esos primeros meses son la prueba de a ver dónde estás parade, ¿no? Como, bueno, todo muy lindo lo que decís, pero no te creo nada, me lo vas a tener que demostrar con actos. Un poco esa me parece que es la posición desafiante, y entonces, bueno, asumo el desafío de simplemente yo sí confiar en que esa es mi posición, entender que el resto no confíe, y darnos tiempo para conocernos. Y bueno, y con el tiempo de conocernos, pudieron confiar, y a medida que les fui demostrando mi posición, también les fui pidiendo que ellos cambien la posición. Y un poco pasó, me parece, y fuimos logrando cosas. Creo que eso un poco tengo para contar del inicio, no sé si se entendió, sí, si me quieren preguntar algo. No, está buenísimo, y hago un par también de aclaraciones que tienen que ver con el rodaje. El tiempo de rodaje de la película es 1 año, digamos, ¿no? Y ahí también tiene que ver con lo que Gloria está contando sobre su cambio de posición. No fue de un día para el otro, digo, ¿no? Y eso es muy importante para pensarlos cuando hablamos, digamos, de los tiempos, ¿no? Lo hablábamos también con la Escuela Transhumante acerca de los tiempos y a veces de las urgencias también que tenemos, ¿no? Bueno, no es de un día para el otro. Esa aula estallada que la pudimos ver en marzo es otra aula en diciembre. Después podemos pensar qué otra aula, pero hay otra cosa que se tramó ahí sin lugar a dudas entre la docente y lo que sucedió, digamos también con los pibes. Entonces me parece que también está bueno también dar estos indicios, ¿no? Es 1 año, digamos, de rodaje de la película. 1 año en lo cual la agresión también no era con los docentes, sino también era con la cámara, ¿no? Hay una escena que a mí también me gusta mucho, cuando uno de ellos mira la cámara y dice, no filmes más, ¿qué filmás? ¿No? Y hay una cosa súper contestataria frente a esa cámara, que lo tomamos, lo podemos tomar como una agresión, o en realidad también lo podemos tomar como la cámara ahí también está vulnerando su intimidad, y también no tiene por qué estar todo el tiempo registrando todo, y también hay una decisión después en el montaje de ponerlo o no poner, pero sobre todo la decisión de ponerlo en el montaje de esas escenas, porque al final el mismo pibe es quien puede reflexionar acerca de la experiencia desde otro lugar, si no seguramente no hubiera estado, digamos, esa escena, digamos, ¿no? Ahí también uno cuida, y conociéndolo a Lisandro y a Diego, uno cuida también a sus actores sociales, uno cuida también a quien está registrando, digamos, ¿no? Es un deber por parte nuestro también cuidar a quienes estamos filmando. Entonces, si vamos a poner, no me acuerdo, ¿cuál era el nombre de este pibe que vos siempre lo nombrás y después no me acuerdo el nombre? Ahí está muteado, ¿eh? Sí, estaba muteado otra vez. Germán o Brandon, decís. Brandon, de Brandon. Brandon que no viaja. Brandon, que es el que no viaja, exactamente. Porque el que se enoja con la cámara es Germán, que le dice, acá y acá. Entonces es Germán, que después sí viaja Germán. Germán viaja, y Germán en la cartulina que me regalan al final del trayecto, me escribe, gracias, profe, por armar el grupo.
para mí fue un montón. Ahí está, o sea, bueno, entonces. El agradecimiento transversal, de verdad, fue por armar el grupo. O sea, a mí me sorprendió esa evolución de ellos, porque fue eso, o sea, como, qué sensibilidad, qué capacidad de interpretar más allá de lo que está pasando en concreto, como, y de ver, de reconocer mi trabajo en lo vincular y decir gracias por armar el grupo. Sintieron que recién en cuarto año se constituyeron como grupo. Bueno, y eso así lo escribió Germán, que es del grupo de Brandon, de Hopi, que también viaja, que es el que no quiere hablar, que habla pero no habla, y que escribe al final en la playa, pone una parte del contenido del texto que armaron, pero no se animaba a hablar. Ese grupo entraba gritando al aula, me golpeaban la mesa, me gritaban en la cara. Fue muy zarpado que la precisión en el agradecimiento, digamos. Eso me impactó, a mí me sorprendió. Y por eso contaba entonces que también que está puesto, digamos, en la peli en esos inicios, digamos, ¿no? Y esa transformación que sufre ese grupo junto con el docente, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay una transformación, digamos, de ese aula completa. Insisto, en un marco de una escuela que da esa posibilidad también, digamos, ¿no? Sucede en ese micromundo de que es un aula en cuarto año, con un docente, ¿sí? Pero también hay un marco, digamos, de posibilidades que da la escuela, ¿no? Y ahí vuelvo al rol, digamos, del director, y que da esta posibilidad a que este trabajo se pueda dar. Ahí nos estamos metiendo, antes de empezar a abrir también, y a más preguntas que seguramente van a aparecer, me gustaba llegar a ese momento en el cual tuviste que tomar la decisión de con quiénes viajar, y varios hacen referencia a esa escena también, que está muy lograda en la peli, que es, bueno, hay momentos que hay que decidir, y de no sé cuántos pibes, 20 y tantos de pibes y pibas, algunos pueden viajar, otros no pueden viajar. Nada, me gustaría que cuentes cómo fue ese proceso, digamos, de la elección, digamos, ¿no? Me gusta cuando lo contás, por eso te pido que otra vez lo puedas contar. Sí, para mí fue muy terrible eso. Bueno, ahí hay para mí ese es un claro ejemplo de la contradicción y de los intereses encontrados entre los procesos pedagógicos y los tiempos institucionales, ¿no? El tiempo en el que había que responder una lista para enviar a Jóvenes Sin Memoria, para que Jóvenes Sin Memoria la carguen en el Ministerio de Turismo, para obtener las plazas en Chapadmalal para viajar a fin de año, no tenía nada que ver con los tiempos del proceso que hablábamos inicialmente, que se sostiene entre confianzas y deseos en una mera apuesta en un principio, ¿viste? Hay un momento donde se capitaliza toda esa apuesta de confianza y deseo puesta, pero por un lado el clic, el momento en el que se empieza a capitalizar es un tiempo que uno no maneja, es un tiempo del grupo. Eso no se puede anticipar. Y por otro lado sí se puede anticipar que al ser un proceso no es inmediato, entonces unos meses lleva. Y también ese tiempo que lleva depende de dónde parte cada grupo, ¿no? Y las personas que lo componen. Bueno, en este caso hubo que tomar esa decisión cuando todavía estaba muy verde el encuentro entre el grupo y yo en relación a la propuesta de trabajo. Hubo también durante todo el año una disputa entre los estudiantes y yo respecto de la modalidad de trabajo. Me pedían trabajos prácticos con preguntas concretas de respuestas en un párrafo con palabras claves para encontrar un texto que yo también se los dé, ¿no? Y
bueno, y yo les decía que yo no trabajo así, que no iba a pasar, y yo elijo que no pase, porque primero me parece que abunda, ¿no? O sea, como ese trabajo matemático de recorte, de copy-paste, abunda en la vida de los estudiantes, y a mí me parece que trabajar únicamente con esa lógica, ofrecerle únicamente esa lógica de trabajo, es un atentado para el futuro, porque si se encuentran, por ejemplo, teniendo que hacer una investigación, se encuentran teniendo que desarrollar, bueno, en este caso además la propuesta era una investigación, entonces imposible que yo les dé un texto con respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Pero justamente es por eso que no me gusta trabajar con esa modalidad, porque el razonamiento lógico que propone es muy acotado, o sea, es un razonamiento lógico de búsqueda de algo que encaje como pieza de rompecabezas, y supongamos que el día de mañana tienen que hacer de manera autónoma una investigación, ¿y qué van a hacer? Tratar de demostrar, o sea, buscar la información que demuestre su hipótesis sin transformar la hipótesis en el camino. ¿Qué lugar tienen los procesos luego si la lógica de pensamiento que se enseña es exclusivamente buscar respuestas por bien o mal? Entonces, bueno, esa disputa estuvo todo el año, prácticamente, y bueno, y yo todavía la tenía medio perdida esa disputa cuando vino el momento de tomar esa decisión. Estábamos medio en un punto de inflexión, porque ya, por lo menos ya me lo discutían con palabras, ¿viste? O sea, como ya tenían otro color las discusiones, ya no era una resistencia desordenada de gritos, de golpes en las mesas, de auriculares puestos y de caras de culo. Ya, o de risas muy fuertes, o de hablar de otra cosa, irrumpiendo en cualquier momento, ya era una discusión más honesta, donde algunas personas me podían verbalizar sus enojos, pero todavía no habíamos llegado a una dinámica en común, ¿no? Todavía no habíamos terminado, estábamos en plena negociación de formas de trabajo, y bueno, y hubo que decidir quién viajaba y quién se quedaba, y fue muy difícil. Yo creo que si hubiera sido más adelante, la historia hubiera sido otra, pero me parece igual, dentro de todo, en el contexto, bastante exitoso el resultado final para lo grupal, como un balance general. Después me parece que yo me equivoqué en ese día donde se hizo la votación. O sea, a mí no me gusta elegir por votación, todo bien con la democracia, pero no, me gusta más el consenso. Y es un camino mucho más difícil el del consenso, porque es el camino de la negociación honesta, justamente, para poder no negociar entre una posición y la otra, sino que la negociación sea un proceso de construir otra posición que no sea ninguna de las que quiere alguien de una manera, ni la que quiere otro, sino un poco de lo que quiere cada persona o considera cada persona que está envuelta en la negociación, y un poco que cada persona cede para poder construir con otros, ¿no? A mí me gusta esa forma de trabajar las decisiones colectivas. Pero bueno, hubo que hacer votación porque no había tiempo y no teníamos un ejercicio de la negociación todavía constituido. Estábamos disputando las negociaciones macro, y había que decidir algo muy sensible como quién tiene el privilegio de viajar y quién no, porque toda necesidad que no es para todas las personas se constituye en privilegio. Y bueno, eso. Ahí se constituye un privilegio dentro de la propia... Sí, decíale, ¿qué? No, sobre todo, que vale la aclaración, en pibes y pibas, que era la primera posibilidad que tenían de conocer el mar a los 17, 18 años, digamos, ¿no? Que no es un detalle, detalle menor. Creo que ahí es cuando uno encuentra la profunda desigualdad que existe en nuestro país, ¿no? Cuando uno dice, bueno, hay pibes que a los 17, 16, 17, 18 años
no conocen el mar, quizás no tengan nunca la oportunidad de conocerlo, ahí es donde aparece la desigualdad, y ahí es donde aparece también tu lugar, digamos, ¿no? Bueno, decidir por consenso o por votación, pero hay un rol también de decisión de quiénes sí y quiénes no, digo, ¿no? Es terrible y me parece que hay algo interesante que siempre aparece en la película, que todo se logra pero no sin conflicto, digo, ¿no? El conflicto es inherente a tu trabajo, el conflicto es inherente a la escuela y no le esquivas nunca, digamos, ¿no? Me parece que hay algo también ahí interesante que se muestra en la película, sobre todo de tu laburo, digamos, ¿no? Hay conflicto permanente, intentás con las armas que tenés, porque como bien decís vos, te equivocás en algún sentido, querés vos, por lo menos hoy visto luego, digamos, en la votación, pero es con conflicto, pero hay una toma de decisiones permanente, digamos, ¿no? Y bueno, ahí hay un problema, insisto, ¿no? ¿Quién puede conocer o no el mar a los 17, 18 años, cuando quizás sea una de las pocas oportunidades, no la única, pero una de las pocas oportunidades que tengan, o quizás la única? Sí, y también incluso para aquellas personas que potencialmente puedan conocer el mar más allá de esa circunstancia, también es un privilegio participar de una experiencia única como la es la de Jóvenes Sin Memoria, 3 días a los 17 años, 16 años, lejos de tu familia, como el nivel de corte de los paradigmas culturales, familiares, locales, que implica ir a Chapalmalal y entrar en otros paradigmas totalmente diferentes, en ese microclima de 3 días, de solo tener sobre relieve los propios derechos y hablar con otras personas de distintos lugares del país sobre los derechos, y a la vez jugar en la playa, jugar en los hoteles, jugar en los espacios verdes, como el clima de Chapalmalal es esa explosión de energía adolescente que va y viene y grita. ¿Viste cuando se sube a un transporte público y se suben 5 adolescentes y decís, me están taladrando el cerebro con su energía y creen que todo el colectivo quiere saber lo que están charlando y gritan y despliegan el cuerpo? Bueno, eso es Chapalmalal, pero por, viste, 3.000 personas de 16, 17 años explotando energía y caos todo el tiempo. Y es una experiencia mega intensa y también es un privilegio, más allá del mar, vivir esa experiencia única que es Jóvenes Sin Memoria. Flor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cómo no estoy estás? pudiendo leer el chat, después lo leo. Bueno, pasando mucho ahí. A mí me parece también, yo tengo mi hijo que fue varias veces a Chapalmalal y todo lo que vos decís lo recontra confirmo desde esa experiencia, a pesar de que un pibe que conocía ya el mar, la playa, pero esa experiencia de ir varias veces a Jóvenes Sin Memoria, creo que es un antes y un después en su vida. Pero también, no sé si vos coincidís conmigo, la visita a la ex ESMA también es un antes, y lo que ellos van a decir que te flasheó la cabeza. ¿No te parece a vos que, digo, mirando la película, algo, por lo menos yo pude percibir que cambia también la mirada de ellos hacia ese proyecto de participación en lo que sería este programa? Cuando van a la ex-ESMA, hay algo que saben que va a modificar de este conocimiento, de ese saber y también esta participación, porque comienza un poco ahí, ¿no? Esto de pongámonos a jugar para que puedan conocer la historia, y también esto después se trasluce o se reproduce, digo, en el buen sentido de la palabra reproduce, en múltiples características en Chapalmalal. ¿Te parece que eso impactó también? Sí, yo creo que eso es una parte digamos, es un punto de inflexión en el proceso previo, ¿no?, a Chapalmalal. Creo que dentro de, por ejemplo, esa disputa que yo venía nombrando, en la propuesta de dinámicas y en la confianza y en el deseo y en el entusiasmo, ha sido la visita a la ex-ESMA, que bueno, ese año fue el ex-ESMA, en otros casos es en distintas escuelas
que prestan el espacio, digo, los encuentros previos al encuentro de Chapalmalal son dispositivos que aportan un montón de herramientas en este sentido. A mí me aportó, yo no pude participar con ellos y ellas del día, de todo el día en la Exesma, porque yo estaba dentro de mi horario laboral, pero sí estaba en el predio porque trabajaba en la Exesma también. Entonces me fui a verles y estuve un poquito ¿viste? En los momentos que podía salir de mi lugar de trabajo y volví, pero fue un recorrido que hicieron por su cuenta. De hecho, yo vi más en la película que en la Exesma, digo, de lo que pasó en la Exesma. Mi rol ahí fue construir la previa, lograr que se anoten y vayan, porque fue la primera salida, y viste, todo el mundo tenía alguna excusa por la que no podía movilizarse hasta el Exesma, pero finalmente hubo un grupo que fue, y sí creo que es muy atinada la lectura que haces respecto de lo que les implica esa experiencia, y a mí me dio un montón de material también para seguir trabajando, incluso aunque haya estado en los ratos que podía escaparme de mi lugar de trabajo, me escapé para recibirles cuando llegaban al predio, y me escapé para ir a verles, y en el horario de almuerzo y demás. Pero bueno, por ejemplo, ahí fue que escuché a Germán decir, nosotros no somos una escuela inteligente, ¿no? Y bueno, y no por nada lo dijo, porque se encontró con un montón de otras escuelas y con un montón de otros discursos de personas de la misma edad, y dijo, ¡pa! Yo esto no puedo. Y eso también estuvo bueno, porque pudimos trabajar sobre eso antes de llegar a Chapalmalal. Y a Chapalmalal no llegaron con la idea de que no son una escuela inteligente y no tienen nada para decir. A Chapalmalal llegaron diciendo, acá venimos a decir esto, loco. Y esa fue la construcción del año, y sí, la microexperiencia de la Exesma fue una gran experiencia, muy valiosa para ese proceso. Te iba a hacer una pregunta, que ahí también que ahí aparece, bueno, pasado ese momento, digamos, de la votación y después del viaje, ¿qué pasó? Digo, a ver, la pregunta sería, ¿qué pasó cuando volvieron? Digo, hay una pregunta también que yo siempre me hago por el resto, porque los que Germán y sus compañeras los vemos en la película, quizás podemos hablar de hoy, de cómo están hoy, si tienes algún contacto o no, pero también me interesa antes ir un poquito más para atrás, ¿qué pasó con el resto, digamos, ¿no? de sus compañeros y sus compañeras, digamos, más allá de lo que cuenta la película, porque la película se queda y tiene que ver con lo narrativo también, ¿no? Y no nos olvidemos de que es una película y no tiene por qué contar todo, sino que también fragmenta y también cuenta una pequeña historia que es de esta docente y este pequeño grupo de los alumnos. Pero para hablar un poquito también del detrás de escena, que es la idea de estos encuentros, es ¿qué pasó con el resto de sus compañeros y sus compañeras cuando volvieron, digamos, de Chapalmalal? ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero cerrar una cosita, quiero de lo anterior, que con la votación en ese momento del proceso de quién iba y no a Chapalmalal, yo creo que mi error más grave fue una variable matemática, que fue de negociar en exceso los modos de esa votación. Entonces terminé permitiéndoles poner una cantidad aleatoria de personas, en lugar de que todas las personas que votaban eligieran la misma cantidad. Y bueno, eso la verdad que creo que fue un error. Después, esto que preguntás, todo el tiempo yo tuve presente esto que decíamos hace un rato, del privilegio de viajar y la importancia de que la experiencia no termine entonces siendo un privilegio de los que viajan y las que viajan. Por eso mi ocupación todo el tiempo estaba en reafirmar que era un trabajo de todos y que quienes viajaban eran las personas que representaban al grupo y que tenían esa responsabilidad, ¿no? Que tenían la responsabilidad de ser representativas del grupo, de no hablar por sí mismas exclusivamente, y
también tenían entonces la responsabilidad de trasladarle luego al grupo de la manera más acabada esa experiencia, ¿no? O sea, como tratar de ordenarlo como representantes y de reafirmar todo el tiempo que el trabajo era grupal y no de los 15 que viajaran. Por otro lado, entonces, para sostener este planteo, todo el tiempo propuse una muestra en la escuela, ¿no? Donde pudieran ser partícipes todas las personas del curso y que poder replicar de otra manera algo de esa experiencia en la escuela. Claro que no es lo mismo, porque estar en Chapadmalal y además encontrarte con una profesora que te dice mandámelo por mail porque esto me sirve mucho para trabajar con mis estudiantes, les estallaba la cabeza, ¿viste? Era como de verdad, pasar de no somos una escuela inteligente a una docente diciendo tu producción me sirve para dar clase, era como... Bueno, eso no pasó en la EMEM, pasó en Chapadmalal. Esa experiencia solo la pueden transmitir quienes viajaron para compartirla, pero bueno, por lo menos tener una experiencia. Y lo que se terminó haciendo fue, eso aparece en la película, enmarcar este cierre en el cierre de la escuela, donde se hace una muestra de los trabajos del año. Y entonces pusimos el mapeo del territorio que llevamos a Chapadmalal, pero también pusimos otro mapa y decía, preguntando qué nos faltó, ¿no es cierto? ¿Qué nos faltó señalizar? Y entonces la propuesta era que el resto de la escuela, cuando pasaba por el trabajo para verlo, pudiera intervenirlo. Y la verdad es que para mí fue maravilloso ver cómo le daban la discusión al resto de la escuela. O sea, y decía, ¿vos estás de acuerdo con esto? Y todo era con repreguntas. Y para mí esa fue la mayor victoria de todo el año. O sea, ver cómo se apropiaron y transformaron eso que les ofrecí. Esa forma de construir el conocimiento, esa forma de compartirlo, esa forma de problematizar, y lo replicaron realmente. O sea, alguien escribió esto, lo opuesto de lo que plantearon en su investigación, y estaban ahí, vos escribiste esto, y a vos te parece, y la pregunta y la repregunta, y bueno, la verdad que eso fue muy gratificante para mí. De la misma manera que para mí fue muy frustrante que Brandon no pudiera viajar, ¿no es cierto? O sea, como esas cosas. Todavía no lo termino de duelar que no haya viajado Brandon, la verdad. Porque ahí, en el trayecto singular, me parecía realmente muy importante para su recorrido, para el singular de Brandon, poder viajar. La verdad que me dio mucha tristeza que no se lograra la confianza suficiente para que Brandon viajara. Pero también creo, en esto, ahora voy a ir un poco a la dimensión de tu pregunta en relación a el todos, ¿no? O sea, más general, si es para todos, si no es para todos, todas, todes. Igualmente yo creo que en algún lugar a la trayectoria de vida de Brandon le tiene que haber aportado. Todas las experiencias nos aportan, y todas las experiencias diferentes a lo que estamos habituados nos ofrecen un montón de herramientas sobre nosotros mismos. Yo tengo la convicción de que UNE no se termina de conocer nunca de manera acabada, que UNE va siendo, y que cada experiencia nueva, diferente, cada contexto nuevo, diferente, nos ofrece una oportunidad de conocernos a nosotros mismos, porque yo soy en X contexto, ¿no? Entonces, para Brandon, que siempre fue más o menos en una misma relación de orden de cosas en cuanto al contexto, transitar por una experiencia de reconocimiento, de confianza, que empieza con sus compañeros,
O sea, yo me monto para acompañar el trayecto singular de Brandon, yo me monto sobre un hallazgo que viene de un compañero, que justo le eligieron ponerlo en la película, cuando Brandon revolea un papelito y dice, con este puedes hacer el indoamericano, y al segundo, Xiang le dice, pará, no es mala idea. Y a Brandon se le ilumina la cara con ese reconocimiento, y ahí me dieron la clave para Brandon, ¿no? O sea, me dieron la clave. Cómo yo ya había construido un vínculo con Brandon desde otros lugares, pero no terminaba de entrarle al trabajo Brandon, ¿no? Y en esa pequeña escena vi la clave, y entonces, que de hecho después le hace el chiste y dice, pará, no te se ves, porque cuando se lo festejaron se veía tirando papelitos mecánicamente, repitiendo la propuesta como eso, como una niña de 5 años que repite el chiste que ya hizo y queda en loop, o ve la película que le gusta 100 veces y se sabe de memoria los diálogos, ¿no? Ahí es donde aparece otra dimensión de las personas, ¿no? Porque es el mismo que entraba, que me ponía una lata de birra en la mesa el primer mes y la golpeaba y me miraba desafiante y entraba gritando, y de repente tenía la frescura y la iluminación en el rostro frente al reconocimiento de una niña de 5 años, ¿viste? Entonces me senté y él en esa emoción de tirar cosas, le pregunté, me acerqué, me senté con él, mientras el resto del grupo trabajaba en la maqueta, como venía haciendo, me senté con él a preguntarle qué haría él, qué ideas tiene, que me cuente el resto de las ideas que tiene, que me parece súper interesante, bueno. Y él me empezó a contar, y así salió el armado de la maqueta. Pues él dijo, podríamos hacer una maqueta así, así. Y dije, bueno, haceme la lista de materiales que necesitas, que yo las traigo a la clase que viene. Y entonces también fue Brandon quien me dio la clave para poder trabajar con ese sector que no hablaba, que no hacía uso de la palabra. Fue Brandon quien me dio la clave, la herramienta para trabajar con ese sector. Yo propuse el mapeo de territorio, pero a ese sector lo convocó mucho más a hacer una maqueta. Digo, Hopi, Brandon, Germán, Ludmila, como todo el sector que vivía en la villa se encontró con mucho más placer trabajando la propuesta en el armado en 3D de su barrio, digamos. Y así fue que llevamos la maqueta. No era un plan original, la maqueta. La maqueta devino del trayecto de Brandon. Bueno, entonces creo que toda esa experiencia igual a Brandon le vale, pero creo que hubiera tenido otra potencia en su trayecto singular acceder al viaje, digamos. Entonces en esto, de lo que es para todos, todas, y lo que no, yo creo que nunca es para todos, todas, todes de la misma manera, y siempre es para todas las personas que atraviesan la experiencia. Ahora, la dimensión, la medida, la profundidad, cómo cala en cada sujeto, va a ser una incógnita toda la vida, y solo lo podrá o no ordenar cada sujeto, ¿no? O sea, creo que siempre, no se me ocurre que alguien pueda decir, a mí de mi trayecto en el secundario nada me marcó, digamos, ¿no? O sea, como siempre hay cosas que nos marcan, y creo que toda experiencia trabajada con una mirada de construcción colectiva, con un lugar para las singularidades, es para todas las personas que atraviesan el grupo, incluso para aquellas que no se pueden sumar a la propuesta, digamos, que no la aceptan. Pero estar ahí, bueno, de hecho uno de los chicos que todo el tiempo lo que me transmitía es, todo bien con esto, pero a mí no me interesa,
pero que se quedaba sentadito ahí, y al final estaba observando todo lo que pasaba, y aparece con comentarios tipo chiste, pero para hacer un chiste que tenga relación con lo que están haciendo tus compañeros, estás observando, o sea, estás en la clase, estás haciendo un chiste sobre la luna y estamos hablando de la Tierra, estás haciendo un chiste que tiene que ver con lo que está pasando, entonces estás acá irreverentemente a tu manera, y está bien, habitalo de la manera que te parezca, esto, con música en un auricular, diciendo que no vas a participar, no importa cómo, pero yo sé que estás acá. Y ese chico, al final de la presentación de la película en el Gaumont, primero vino, ya por algo vino, porque podría no venir, si a total a él no le interesaba la experiencia, ¿por qué vino? Y terminó la película y cuando salimos a la calle, charlando, verlo, de qué tal, qué sé yo, dijo, qué boludo, cómo no quise viajar, dijo. Fue como, la verdad, no sé cómo no quise viajar, y cómo no quise participar. Y bueno, participó de otra manera, evidentemente, y tener el privilegio que tenemos todas las personas que transitamos por esa experiencia, de tenernos registradas ahí, también yo creo que aporta a seguir capitalizando la experiencia, para mí, para Germán, para cada persona que se puede volver a mirar y se puede cuestionar. Yo no hubiera aprendido de mi error matemático si no hubiera tenido que debatir tantas veces con tantas personas esa experiencia, porque la vieron y les generaron preguntas, como todas las preguntas que a mí me hacen, que es un poco lo que te dije cuando me invitaste, todas las preguntas que a mí me hacen me ofrecen herramientas para yo seguir creciendo y me gusta cuestionarme y me gusta discutirme las prácticas y me gusta aprender de las experiencias que transito. Entonces esto de debatir con otras personas mi experiencia me aporta muchas más herramientas de crecimiento, y poder verme y cuestionarme yo y mirarme con los ojos del hoy también. Si alguien quiere cuestionarme las cuestiones de género, bienvenido al cuestionamiento. Un par de ahora sí llegando al final, y nada, vamos o si quieren hacer las preguntas en el chat, o vamos a abrir el micrófono, digamos como quieran, siempre sabiendo de que somos un montón, como 134, entonces es medio complejo a veces abrir el micrófono, entonces quizás usar el chat, pero si no, también obviamente podemos dar la palabra para si alguien tiene ganas de decir algo, mientras haya síntesis, no hay ningún problema. ¿Por qué crees que se llama la película La Escuela contra el Margen? Digamos, ¿no? Sería, a ver, me gustaría conocer tu opinión hoy, después de 5 años, hace que terminó la peli. Generalmente hay una pregunta que siempre nos hacen a los que filmamos o a los protagonistas, como en este caso, es ¿qué pasó en el después? Y sabemos que el después en realidad también está sucediendo, digamos, ¿no? Como bien dijiste vos, no hay un final, digo, no sabemos a Brandon y a Germán y a las chicas cómo los marcó esta experiencia, digamos, ¿no? Quizás lo sabremos dentro de 10, 15, 20, 30 años, nunca. Queremos que todas estas experiencias, los que trabajamos y los que laboramos en educación, estamos convencidos de que estas experiencias en algún lugar dejan marca. Lo que pasa es que, bueno, el tiempo en algún sentido dirá. Pero la pregunta es, ¿por qué crees que eligieron este título de La Escuela contra el Margen? No, la verdad que no lo sé. Yo estimo que tiene que ver con la marginalidad voluntaria, ¿no? O sea, como con algo de la escuela contra esa marginalidad construida desde el sistema, ¿no? Como con ese lugar dedicado para determinadas existencias. Yo entiendo eso de la escuela contra el margen, y yo le agregaría desde mí que la escuela contra el margen siempre sucede en los márgenes también, en los márgenes institucionales. Me parece que un poco hay de eso, porque también me parece que si UNE no deja entrar al aula el afuera,
difícilmente el aula pueda hacer una transformación real de algo, ¿no? Entonces, si estamos queriendo trabajar en relación a la vulnerabilización de determinados sujetos, digo, no a la vulnerabilidad, porque vulnerables potencialmente somos todas las personas, pero si uno quiere hacer algo, trabajar respecto de la vulnerabilización de un sector, es necesario dejar entrar y dejarse atravesar y dejarse conmover por esa situación de vulnerabilización, para poder hacer algo contra esa marginalidad construida, ¿no es cierto? Esa es mi interpretación, pero no lo sé. Está muy bien, y también los invito a todas y a todos a que puedan pensar, digamos, ¿no? ¿Por qué la escuela contra el margen? Insisto, en este caso me parece que está bueno no hacerles estas preguntas a los directores, porque nos van a quitar la magia de que uno pueda hacerse acerca de por qué el título, digamos, ¿no? Insisto, me parece que el título es, como la película, es una invitación a pensar y a repensarnos en nuestras prácticas. Me parece que de ahí está buenísimo el título que usaron. No sé, Pau, ¿cómo ahí veo en el chat que aparecen una cantidad de cosas? Los mensajes tienen que ver más que todo, si los quiere leer Florian, tienen que ver con agradecer, con transmitir lo que les está pasando con la escucha que ella va haciendo el relato. Yo me acordé, digo, y a lo mejor viene bien para quienes tengan ganas, cuando recién comentabas tu idea del margen o cómo lo estás pensando, me acordé de un libro que piensa el margen o la frontera, justamente no en términos limitativos, sino como eso que expande, y es un libro que escribió Silvia Duchaski hace unos años, que se llama La escuela como frontera. Digo, me parecía que podía tener mucho diálogo para quienes quieran buscarlo, tiene unos años ya, pero justamente trabaja esa idea positiva del margen de la frontera como eso que expande y no como eso que limita o que pone un borde donde no se puede ir más allá. Eso es solo una apreciación, si tienen ganas. Quizás es un diálogo que a mí se me arma entre ese libro y la película, pero bueno, para quien tenga ganas. Hay un montón de comentarios que no son preguntas puntualmente, pero ya avisé que quien quiera o, digamos, ordenadamente plantear, hacer alguna pregunta más allá de los comentarios acerca de las cosas que más les impactaron. El chat te lo podemos mandar, Florian, si querés, porque hay muchos mensajes. Sí, y Alejandro te lo mandamos. ¿Se puede mandar? Sí, cuando yo guarde la grabación, paso el chat a un Word y te lo envío vía Alejandro. Bueno, gracias. Ahí no pude leer todos los comentarios porque son un montón, pero ahí leí uno que dice ellos, como que ellos crecen y vos creces más, y coincido absolutamente con ese comentario. Me parece que hay algo de esto, del aprendizaje mutuo, ¿no? De que es indispensable para que suceda el vínculo pedagógico, también une a abrir el espacio, a dejarse atravesar y conmover, y en eso ya está implícita la seguridad de una transformación en uno, la que sea, ¿no? Nunca es lo mismo, y siempre pasan cosas. Una cosa que quiero aclarar, que pensé que por ahí ya estaba aclarado, pero tal vez sí, tal vez no, pero yo siento la necesidad, es que soy una persona transmasculina no binaria, y mis pronombres son neutros, no son femeninos ni masculinos, son neutros. Y bueno, esto es importante para mí en lo subjetivo personal, y también me resulta importante como herramienta política de transformación, porque si no pido que se haga el esfuerzo de aprender, no digo aprender con H intermedio en lo inmediato, eso es más a largo plazo, pero de aprender a nombrar con los pronombres que elijo, difícilmente podamos arribar a un futuro donde las personas que no nos reconocemos ni varones ni mujeres podamos habitar esta tierra al igual que el resto de las personas. Entonces por eso quiero detenerme en esta aclaración y mencionarlo. Flor, ¿te puedo decir algo? Justamente estaba leyendo el chat y veía que algunos de nosotros
te mencionaban como femenino, y supongo que tiene que ver con esto de que vimos a una Florencia en la peli, supongo que pasa por ahí. Pero otra cuestión que también tiene que ver, y que me parece que es interesante pensarlo desde la Escuela Contra el Margen, el otro día estaba haciendo un Zoom con estudiantes de otra universidad, y hablaba de que empecé a incorporar el lenguaje que no binario es, Flor, el ellas, que a mí me resulta muy fácil escribirlo, y por esto quizás no es una justificación, pero quizás es una interpretación de lo que pasa acá. Me resulta fácil escribirlo, para mí estoy completamente de acuerdo con lo que vos decís, pero todavía me resulta, no sé si la palabra es complicado, no lo puedo incorporar verbalmente, no me sale fácilmente, lo tengo que pensar, ¿entendés? Lo tengo que pensar, el ellas, lo tengo que pensar. Me molestaría mucho que alguien diga que se niegue, sí, ahí te dejo, me molestaría que alguien se niegue a que pensemos esto, que es así. Pero sí reconozco que no lo puedo decir instantáneamente o intuitivamente, ¿entendés? Y quizá lo que está sucediendo aquí es esto, no sé, es una interpretación mía y capaz que es una pavada. No, yo quiero decir, entiendo lo que decís, y sí, eso pasa, también pasan otras cosas, y también a cada persona le atraviesa de diferentes maneras. A mí me parece importante no intentar de ir por un camino de no dar tanta explicación de lo que cuesta para el otro, digo, para el otro, para la persona que está diciendo, estos son mis pronombres y requieren, no te lo digo a vos, lo digo porque me das el pie para decir algo que me parece importante transmitir y que quiero transmitir, ya que además hiciste una interpretación general, es una respuesta también a lo general. Me parece que es importante poder limitar explicaciones para el otro y poder guardarse para uno esas reflexiones en función de poder entender que, o sea, todo eso que me dijiste, más que servirme a mí, me parece que está bien que esté al servicio de que cada quien se pregunte qué le pasa con el lenguaje no binario, y qué puede y qué no puede, y con qué tiene que ver, y cuál es el recorrido de cada uno, como con cualquier aprendizaje. Y sí, digo, conmigo las preguntas están abiertas, y sí puedo escuchar de modo singular qué le pasa a cada uno, respeto con esto del lenguaje no binario. Yo creo que sí, claramente, todas las existencias fuera de la norma somos una interpelación por el solo hecho de existir en el mundo, y eso hace que se nos combata, ¿no? Y el combate puede ser positivo o negativo, digo, puede ser con crímenes de odio, como tenemos estadísticas, la expectativa de vida de las travestis de 35 años, por ejemplo, crecen en este contexto político, económico que estamos viviendo, están creciendo los crímenes de odio en todo el mundo, a pesar de que haya legislaciones que estén yendo en el sentido contrario de ofrecer derechos, los crímenes de odio están creciendo en el mundo, por un lado, y también aparece de la mano de la discriminación positiva, ¿no? Entonces, esto me da también pie para pensar un poco en la inclusión, no en términos pedagógicos, digo, no quiero entrar en la discusión de la educación, si es integración, si es inclusión, digo, no es esa discusión, es otra. Pienso que la inclusión no discute el paradigma, porque si hay alguien que incluye, hay alguien que es legítimo de elegir si da entrada o no da entrada, ¿no? Entonces, yo no quiero que se me incluya, yo quiero que se me respete, ¿no es cierto? Y en todo caso, todo aquello que se requiera transformar para que exista el respeto es un proceso de aprendizaje para todos, y no tiene inmediatez. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, me parece que necesitamos ir a un camino de habilitar la pregunta. O sea, por ejemplo, yo te conozco a vos, ¿no? Nos encontramos en un espacio. Yo no voy a asumir tu nombre, no voy a decir, esta persona tiene cara de Claudia.
Entonces digo, hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No, mi nombre es Sandra. Ah, bueno, Sandra, sí, me cuesta, ¿sabes? Que me cuesta un montón porque yo te veo cara de Claudia. Y te sigo hablando como Claudia. Y te explico todo lo que me pasa a mí y lo que me cuesta decirte, Sandra, pero la verdad es que a vos, ¿qué te importa? Vos querés que te diga por tu nombre, ¿no es cierto? Entonces, hay algo de eso que parece tan obvio cuando lo trasladamos a otro ejemplo, y que la verdad que la construcción del género es muy difícil, porque a mí tu nombre registral, a mí no me interpela, pero a vos mi género por ahí sí te interpela. Entonces, dejarse atravesar por esa interpelación es complejo para todas las personas, y yo eso lo entiendo. Pero dejarme yo atravesar por la no por la resistencia del otro a la interpelación, y entonces que me vuelva a mí todo lo que al otro le pasa, es mucha carga para mí, ¿se entiende? Entonces ahí es donde la explicación hay que poder, me parece, pensarla y medirla. Y esto que vos decías, bueno, yo tengo que pensar mucho antes, y sí, pero claro que lo entiendo, si estamos hablando de transformar el lenguaje, para poder hablar en lenguaje no binario, hay que tener primero hay que tener un conocimiento de la gramática. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en un centro de día, con personas en situación de calle. Yo no les exijo de la misma manera el neutro de entrada, a las personas que en un 50% casi no tienen escolarización en sus vidas, o si la tuvieron, hoy habitan la calle hace muchos años, que a una persona que sí tiene un conocimiento acabado de la gramática. ¿Se entiende? Digo, aún incluso con un conocimiento acabado de la gramática nos cuesta, y son todas discusiones, hoy esto es una discusión en pugna, es un paradigma en disputa, que ha llegado ya hace tiempo a la Real Academia Española, ¿no? Y que acá en nuestro país, hace pocos días, hace un par de semanas, el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género ha sacado un comunicado respecto del uso del lenguaje que llaman inclusivo, ¿no? Que para mí es lenguaje neutro. Para otras personas no binarias no está bien nombrarlo como neutro, y está bien nombrarlo como no binario. Bueno, hay un montón de discusiones en curso, entonces tiene sentido que cueste, y nos podemos equivocar, quiero decir, en todo proceso de aprendizaje nos podemos equivocar. A mí no me ofende que nos equivoquemos en el uso de la lengua, a mí me ofende la resistencia, ¿se entiende? A mí me ofende la resistencia, no me ofende que nos equivoquemos en el uso de la lengua. A mí me pueden preguntar, y nos podemos interrumpir y decir, che, y entonces no sé, lo que sea, ¿no? Entonces yo te puedo responder, bueno, mirá, la verdad que el artículo define el género, y lo vamos pensando, y lo vamos reaprendiendo, ¿se entiende? Y es una discusión, por ejemplo, estudiantes es neutro. Por ejemplo, mi posición personal es que yo no comparto que se introduzca un femenino de presidenta, por ejemplo. Ya está aceptado, creo, hasta por la Real Academia Española. Pero si presidente es neutro, y el artículo define el género, tenemos sustantivos neutros en el castellano, ¿cierto? Distinto de otros idiomas. Tenemos sustantivos neutros, entonces, ¿por qué adjudicarle el masculino al neutro? O sea, si yo introduzco un femenino, le estoy adjudicando el masculino al neutro. El neutro es neutro, y el artículo define el género. Esta es mi posición personalísima, ¿no? Ahora, no sé, por ejemplo, la Real Academia Española reconoce soldado como femenino y masculino. Bueno, ahí sí quiero dar la discusión y que se incluya soldada, porque soldado no es neutro, es masculino. Y el uso de estudiante como masculino no es un uso gramatical, es un uso lingüístico. Y la lingüística se transforma con el uso en las sociedades, ¿no? O sea, como la sociolingüística, en todo caso, es lo que estamos discutiendo en estudiante, no la gramática. Bueno, me fui mucho de tema, pero me resultaba importante poder compartir esto. Che, Flor, ¿podés dar clases o charlas de esto? Porque la verdad que estaría buenísimo. Pensaba lo mismo. Estos debates. Nada, una cosa muy de mi casa. Le decía la otra vez a mi hijo que tiene 22, esta diferencia entre el masculino y femenino, que yo decía, bueno, no, ya está, no podemos decir las y los, ahora tenemos que ponerles porque... Entonces digo, bueno, pero tengo que saber más, porque reconozco, uno termina siendo ignorante. Hay un montón de
de géneros o de cómo uno se percibe, y que en realidad, digo, yo tengo 52 años, uno desconoce, tiene que ir aprendiendo, y une flor como tenemos, es muy importante, muy necesario, porque la verdad es que además de hacer pensar y reflexionar a un Brando, hacer pensar y reflexionar a docentes que están estudiando licenciatura y docentes que están dando materias de esta universidad, así que te súper agradezco. Pensaba eso, Gladys, que Flori, si te copás, digamos, tenemos como espacios donde podemos expandir esto en otro momento, con otros diálogos en el trayecto que tienen los cursantes. Yo me quedé un cachito más atrás, pasó un comentario rápido y me quedé en la palabra paciencia, que varios y varias señalaron, y pensaba en la paciencia como una condición. A mí me gusta sumarle otra palabra, que hay un colectivo que yo seguí bastante, que trabaja con pibes y pibas, que se llama Pedagogía Mutante, y dice paciencia y disciplina, y de nuevo acá jugar con las palabras, no la disciplina como la pensamos en ciertos contextos, sino esto que yo vi mucho en la peli, que es la condición de un estar ahí, ¿no? O sea, si había algo que se repetía en la escena, es la condición de la paciencia y la disciplina, de sostener la disciplina como el sostener unas condiciones que permiten ir del día 1 al 20 y pico. Ahí me parece que hay algo para pensar un poco lo que decía Alejandro, ¿no? Más allá de lo singular de la experiencia, qué condiciones arman. Me parece súper interesante lo que hace el director de elegir esa periodización, ¿no? Para poder mostrar algo de unas condiciones irrenunciables que Flor y vos sostenés del día 1 al 20 y pico, y que tienen que ver también con repensar qué decimos cuando decimos paciencia y disciplina. No es alguien que soporta el paciente, sino alguien que arma unas condiciones y las sostiene de manera irrenunciable para que algo pase, y es lo que todos registramos, ¿no? Que algo pasa Sí, me parece que también ahí hay que sumarle, no sé si coincidirán Flor y Pau también, y todos, digo, todas y todos y todes, el posicionamiento, digo, sin un posicionamiento como el de Flor, esto no tiene mucho que ver, no está atravesado ni por la paciencia ni por la disciplina, digo, sujetos estallados, como dice Alejandro, podemos encontrar en múltiples espacios. Sin embargo, sujetes como Flor, no es tan fácil, y no es por adular Flor, sino porque es un trabajo que no lo puede realizar, digo, cualquiera, porque se necesita tener esta disposición y este posicionamiento de lo que vos decías, hablabas de la planificación. Me parece que la planificación primero es esto, es me posiciono frente a esto y voy al estallido como sea, pero no, ahí voy, pero no tiene que ver con que cuánto aguanto, digo, sí, no sé si se entienden, tiene que ver con cuánto aguanto, pero estoy dispuesta a que aguanto, porque sí quiero quebrando, sí quiero, ¿se entiende? A esto me parece que ahí está el posicionamiento. Quiero decir algo, esto que vos decís yo lo ordeno, estoy de acuerdo, lo ordeno como negociación, ¿no? O sea, para mí, yo reivindico mucho la negociación para la vida, ¿no? Y reivindico la contradicción. Digo, si yo no negocio permanentemente con mis contradicciones, no puedo avanzar. Digo, singularmente yo, que un poco es lo que te proponía como respuesta a lo que me planteabas. O sea, bueno, entiendo lo que me decís, negociemos con esa contradicción. Claro. Entonces el punto es poder, para mí, digamos, una herramienta que a mí me sirve mucho es poder preguntarme respecto de los innegociables, ¿no? Por eso no es tolerancia, por eso no es aguantar, y por eso es paciencia, como decía recién la compañera Paola. Gracias. Porque no es de cualquier manera, y no es sin un sentido, digamos. No es la tolerancia, porque no es el aguantar por el aguante mismo. No es desde el sacrificio, no es desde el apostolado, no es desde el deber ser.
es desde la negociación. Entonces, necesito tener muy claros mis innegociables, y ahí entra la importancia de la planificación, aunque la transforme, porque mis objetivos son innegociables, en principio. Después, la desagregación, digo, los objetivos generales son innegociables. Cuando desagrego y me pongo objetivos de cada, bueno, esos objetivos recortados tal vez sí los puedo negociar entre sí, y voy a ir jerarquizando. Ahora, ¿cuál es el valor, digamos, de cambio en la negociación? Y bueno, el valor de cambio son esos innegociables que están en relación a los objetivos generales. Entonces, bueno, eso, a mí me pasa por ahí, digamos, ¿no? Pero la negociación y algo que dijo Ale también antes en relación al conflicto, al lugar del conflicto, ¿no? A mí me parece fundamental propiciar el conflicto. O sea, como vos hablás de la posición, bueno, esa es mi posición de ingreso, es propiciar el conflicto para poder tramitarlo en conjunto. Porque yo tengo la convicción de que le demos o no le demos lugar como emergente, el conflicto, si existe, existe. Y va a estar todo el tiempo. Y la única posibilidad de transformar la realidad, es pudiéndola aceptar y mirar a la cara, aunque duela, aunque cueste, aunque enoje, aunque angustie, aunque todo lo que nos pase con la realidad, aunque frustre. Me parece que cuando aparece el conflicto, la guía aparece 30% de la planificación que no puedo hacer hasta no conocer a las personas con las que voy a compartir el trabajo. Entonces, bueno, eso, que emerge el conflicto, la planificación como cancha, ¿no?, marcada para jugar el partido, y la negociación como herramienta, me parece que son mis claves, por lo menos. Mis claves, o algunas de mis claves. Y una cosa que me parece interesante remarcar ahí, poder unir también nuestro laburo, digamos, los que hacemos cine documental, los que elegimos una película y los personajes que elegimos, en este caso está dado el suyo, no hace falta conocer demasiado a Lisandro y a Diego para darse cuenta de por qué eligieron a Florian para protagonista de la película. Digo, no, ahí está, digo, yo ahí me pongo en el rol de director y digo, pero sin lugar a dudas, aquí hay alguien con el cual yo puedo hacer una película, claro, digamos, ¿no? Que es, sobre todo también para poder pensar, pero es garantía, pero claro, es garantía de que algo va a pasar. Garantía de conflicto es garantía de relato. Claro, pero no solo garantía de conflicto y de relato, sino también garantía de que algo bueno va a suceder. Digo, ¿no? Porque también tiene que ver con esto, porque tiene que ver cuando uno va a contar una historia, pretende que esas historias tengan, digo, sin poner demasiado filosófico, pero un final feliz. Digo, ¿no? Es la pretensión de cualquiera que va a hacer un documental. Partir desde ese aula estallada, ¿sí?, a esos pibes que no están escuchando nada, que están con los Walkman, con una docente que grita y que no se entiende nada, y que uno le grita y se le para de manos, a ese final de todos en la playa reflexionando. Uno quiere que suceda eso. Ahora, debe confiar en que eso va a suceder, porque si no, ni siquiera filma los primeros 30 segundos de la película. Entonces, hay unos directores que confiaron en que eso iba a suceder, y me parece que eso está buenísimo para pensarlo nosotros dentro del aula también, digamos, ¿no? De confiar de que eso va a suceder. Digo, la confianza está ligada a la esperanza, digamos, ¿no? Tiene que haber una esperanza de que algo bueno va a suceder. Digo, porque si no, con ese aula yo voy a filmarlo durante un año entero y no hago una película, porque no pasa nada, porque lo que pasa es que todo el tiempo hay conflicto, y hay gente y ciudadanos y ciudadanas que no se entienden y que no pueden comprenderse con un docente que está intentando construir algo ahí. Entonces, me parece que también está buena esa enseñanza en algún sentido que nos deja el documental, de confiar de que ahí, en ese aula, algo bueno va a suceder. Porque, insisto, también ahí hay una cuestión ética y de respetar los tiempos. Esas escenas del comienzo son las escenas del comienzo realmente. Digo, no, porque uno también podría filmar el final, digo, esto es un truco que uno podría utilizar, digo, uno podría filmar el final de la película y después ir para atrás. Bueno, ahí estaría eludiendo algo de lo que nosotros también, y tiene que ver con la cuestión ética a la hora de filmar un documental. La Escuela contra el Margen cuenta un proceso, digamos, claramente cuenta un proceso de esa aula estallada hacia ese final. Pero confía, insisto, confía en los protagonistas, pero no solo en Florian, confía también en los pibes y en las pibas.
Digo, porque ahí no está Florian solo. Digo, no construye nada. En soledad nadie construye nada. Se construye con los pibes y con las pibas. Entonces me parece que ahí también hay una apuesta por parte de Lisandro y de Diego. Sí, me estás dando pie para decir algo que quería decir antes también cuando hablaba de la posición, Gladys, creo, perdón si me estoy equivocando tu nombre, ya te dije Sandra, te dije creo que también es importante resaltar que si bien no hubo una pareja pedagógica como la entendemos y la conocemos extendidamente, Marlis, que era la profesora titular de ese curso, de esa materia, que era un taller anual complementario, entonces lo que tenía de oportunidad es que el programa lo construye el docente, la docente, el docente. Marlis, bueno, al principio chocamos mucho porque tenemos formas diferentes de encarar la tarea pedagógica, ni mejor ni peor, diferente, y no pudimos, digamos, no hubo ahí un construir juntos la planificación, no hubo, pero en la cancha nos fuimos conociendo, pudimos ir charlando algunos conflictos en la vuelta, ¿no? Porque era un viaje largo también, Marlis tiene auto, muchas veces me acercaba, y yo aprovechaba ese espacio para charlar con ella. Y bueno, en definitiva Marlis se fue acomodando en el lugar de todo el tramiterío administrativo, ¿no es cierto? Y uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con el trabajo pedagógico? Y yo creo que tiene mucho que ver, y que es injusto no mencionarlo cuando analizamos esta experiencia, porque si no queda como una vara de omnipotencia muy alta para la función, para el rol del docente, ¿no? O de la docente o del docente. Entonces, me parece importante mencionar que despejarnos de la carga administrativa que nos exigen las instituciones formales nos da una libertad creativa para la construcción de dispositivos y la construcción entonces del vínculo pedagógico, que no es tal cuando toda la carga recae sobre la misma persona, ¿no? O sea, la energía es un recurso no renovable, y el día tiene 24 horas y no hay forma de estirarlo, y la vida tiene un montón de otros trabajos que no son solo ese trabajo, y muchos docentes tienen varias escuelas con distintas exigencias institucionales, con otras modalidades administrativas, y toda esa carga yo creo que influye un montón en las posibilidades de hacer y construir y de sostener una posición de estas características. Yo quiero destacar que durante ese año, si bien yo sí tenía un trabajo que hace a lo pedagógico en simultáneo, porque trabajaba en los sitios de memoria y hacía talleres con escuelas y hacía visitas guiadas, y bueno, y además de lo pedagógico está toda la carga emocional de uno y de las personas que vienen, y de sostener eso, era eso y este curso, no eran 5 cursos en 2 escuelas diferentes, por ejemplo, ¿no? O 10 cursos en 2 escuelas diferentes. Entonces, todas estas variables me parece que no corresponde invisibilizarlas, no es justo. Y por otro lado, quiero decir que ese equipo documental que menciona Ale es un equipo de documentalistas constituido en su totalidad por docentes también, desde el sonidista, los realizadores, la camarógrafa. Entonces, también contar con un intercambio de colectivo a la vuelta, cuando en lugar de volverme en el auto con Marlis, bueno, y esto también para ver, ¿no?, toda la dimensión de horas de trabajo por fuera de las horas del aula, ¿no? Ni hablar. O sea, pero también sirve, también podemos tomar la experiencia para hablar de las malas condiciones de trabajo de la función docente, me parece. Porque todo esto es posible en otras condiciones, no en las condiciones habituales del trabajo de los y las docentes en nuestro país, además de las diferencias entre localidades, ¿no? Entonces digo que en la charla de colectivo yo tenía en el aire un montón de información también, de otra persona que había estado ahí, ni hablar que tenía el espacio de descarga emocional de todo eso que había atravesado también.
Digo, vos salís de un aula y entras a otra aula, ¿y dónde fugás todo lo que te atravesó el cuerpo y los sentimientos? Esa montaña rusa de emociones de estar sosteniendo el desafío permanente de esos estudiantes, que digo, todo lindo con la teoría y con la posibilidad de plasmarlo, pero lo mismo que antes, no es de cualquier manera, no es en cualquier contexto. Bueno, eso quería decir. Está bueno esto, pero yo Florian, lo contaba al principio, digamos, ¿no? Que hay una mirada ahí de docente, digo, hay un equipo, digamos, que trabaja docente, que no necesita un trabajo previo. Uno cuando va a hacer un documental sobre cualquier temática necesita, uno profesionalmente se toma, también para hacer una ficción, ¿no? Digo, se toma un tiempo previo de investigación, antes de escribir un guión, antes. Bueno, aquí no hizo falta, en mi caso con Escuela Transhumante, en el caso de Lisandro y de Diego, no, porque formamos parte de este colectivo, entonces esta investigación ya venía con nosotros, y no hizo falta ponerse, digamos, en ningún otro lugar, pero está bueno aquí también lo que comenta Florian, la posibilidad que tuvo también de intercambio, digamos, ¿no? Porque digo, hay mucho de esto en el documental. Un documental, ahí veía, digamos, agradecimientos. Se trama mucho también todo esto, digamos, ¿no? Se forma un colectivo, uno forma un colectivo también con los actores sociales, como me gusta llamarlos a mí, con quienes uno comparte la filmación. Digo, hay algo ahí súper interesante que está pasando, y que pasó, digamos, en esta película, y creo que es un gran logro de la película, digamos, ¿no? Creo que uno de los grandes logros de la película es este que ahí pudimos ver. Bueno, no sé, Pau, Gladys, ¿cómo estamos con los tiempos? Estamos ahí llegando a las 12 y vieron que esta boca de la universidad se usa para muchas cosas el sábado, así que sería respetuoso, más allá de para todo lo que esto pueda seguir dando, ir cerrando, quizás podemos abrir otro espacio en otro momento, con otras características, profundizando otras cuestiones que me parece que se abrieron como siempre, más allá de lo que uno propone, así es el arte, así es el cine, ¿no? Nos trajo un montón, y más la interlocución con Florian. Dale. Bueno, ahí agradecerles todos los comentarios que ahí estuvieron. Yo le vuelvo a agradecer a Florian, que frente a la invitación siempre me responde con mucho agrado, y aparte me dice algo que a mí me encanta, que es que todos aprendemos, digamos, ¿no? Y ahí me parece que está buenísimo estos intercambios, que todos podamos aprender, los que hacemos cine, los que somos docentes, los que no son, digo, me parece que hay algo ahí del aprendizaje que se pone en juego, y que se arma una trama colectiva, y que también nos ayuda a pensar y a repensarnos, que está bárbaro. Para eso usamos el cine, y está bárbaro que ello ocurra. También, si tienen ganas, digamos, así como lo decía con Escuela Transhumante, si tienen ganas de seguir buscando, digo, Escuela Condor Margen también tuvo muchas críticas, digo, críticas desde el punto de vista cinematográfico, educacional. Ahí nombraba a Silvia Buchasky, lo nombraba a Paola, yo la nombro a Perla Selmanovich, que también escribió sobre la película. Nada, ahí a empezar a googlear Facebook, los Facebook de todas y de todos, y si ponen la Escuela Contra el Margen aparecen algunos comentarios. También Gabriel Brenner también escribió un poco sobre la peli, yo creo que también por ahí algo escribí yo también, digamos, nada, hay como varias cosas que están escritas sobre la película, que los que tengan ganas, una vez visto y una vez este contacto con Florian, que ahí le vuelvo a agradecer, me parece que Florian, está buenísimo que puedan seguir indagando. Las redes te piden si tenés redes en las que te puedan seguir, si las podés dejar en comentarios. Acá te quieren de docente en la universidad, los compañeros. Paso nada más 2 avisos parroquiales para que sepan que tenemos algunos fines de semana sin sábados de conexión, aunque son muy potentes, interesantes. Cañuelas recién nos vemos el 24 de octubre y Rodríguez recién el 31, así que se vienen algunos sábados de desconexión de pantalla que también necesitamos. Ahí, Florian, no sé si... Acá. Ahí está, nos podés pasar los datos que... No estoy viendo cómo hago para que sea responder a todos, porque me aparecen privados. Okay. Si alguien me... Ahí está, ya vi dónde. Una flechita, Florian. Ya está, ahí lo pongo. Bueno, yo lo que quería era agradecer a ambos, a todos, y también a los estudiantes, y nada, decir que se le agregó un valor esto, otra vez decir, agregado a lo que teníamos de la película y de la reflexión y el análisis, el agradecimiento. Me parece que salieron cuestiones que hacen también a esta forma de practicar la enseñanza, y que tiene que ver con esto que
que hace un documental, y también lo que decía Alejandro, no es azaroso elegir a Florian y hoy esta participación tan interesante que hicieron en este encuentro. Así que nada, agradecer y multiplicar los agradecimientos de todos los estudiantes. Bueno, yo agradecerle a Ale, como siempre, y a Florian por este espacio que nos han permitido reflexión, de irrupción también. Me parece que cuando uno se va con más preguntas de las que vino, hay un proceso de aprendizaje, que es lo que permite aprender. Entonces, me parece que con este cierre le ponemos la frutilla al postre. Nos vemos en unos días, en unos 15, 20 días. Y Alejandro y Florian, Ale, sos parte de la casa. Florian, la casa está abierta para cuando quieras venir nuevamente a charlar con nosotros y a seguir rompiéndonos un poco los esquemas estructurantes que tenemos a veces en las escuelas. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas. Excelente encuentro. Bueno, gracias a ustedes también. Yo me llevo siempre preguntas, así que gracias por las preguntas y gracias por el espacio. Para mí es un placer poder pensar con otros que tienen ganas de pensar estas cosas. Así que cuando quieran, estoy a disposición también. Bueno, nos vamos. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Abrazos. Gracias. Muchas gracias. Chao, buen fin de semana.